Listo, comenzamos entonces. Buenas tardes, amigos y amigas, a todos los participantes y asistentes que nos están acompañando en esta tarde y a quienes se siguen sumando también a través de la plataforma Zoom y del live que estamos transmitiendo en Facebook. A todos, tengan una cordial y calurosa bienvenida de parte del Instituto de Investigaciones Económicas y de la Facultad de Economía de la PUCE, particularmente del doctor Andrés Mideros, decano de la facultad y coordinador del instituto. Mi nombre es Mateo Velasco y en esta oportunidad les estaré acompañando como presentador de este webinar que tiene como nombre y propósito la presentación de resultados de la encuesta sobre la niñez y adolescencia. Esta encuesta es un proyecto de laboratorio de estudios sobre la niñez y adolescencia, LESNIA, del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE y tiene como objetivo conocer la situación de las niñas, niños y adolescentes a causa de la pandemia del COVID. A continuación, les voy a presentar las biografías de cada uno de nuestros asistentes de la tarde de hoy. Tenemos a Pablo Samaniego. Él es profesor de la Facultad de Economía de la PUCE y coordinador del Laboratorio de Estudios sobre la Niñez y Adolescencia. Tiene una maestría en Desarrollo Económico. Fue profesor de la Flaxo y antes de ello, director de investigaciones del Banco Central del Ecuador. Como comentaristas tenemos a Ruth Jimbo Sotomayor. Ella es médica especialista en medicina familiar, máster en gerencia en salud para el desarrollo local, máster en economía de la salud y del medicamento, candidata a PhD de epidemiología y salud pública de la Universidad Alcalá de España. Se ha desempeñado en el campo de la salud pública y medicina basada en evidencia, evaluación de tecnologías sanitarias y economía de la salud. Ha sido consultora para el Ministerio de Salud, OPS, BID, UNFPA. Actualmente es investigadora principal del Centro de Investigación para la Salud en América Latina, CICEAL, y subdecana de la Facultad de Economía de la PUCE. También nos acompaña Magali Robalino Campos. Ella es doctora en educación por la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, con una maestría en liderazgo y desarrollo educativo por la Universidad Central del Ecuador y su especialidad en gestión y evaluación de proyectos la realizó en la Universidad San Francisco de Quito. Ha sido consultora de organismos internacionales y varios ministerios de educación de la región y profesora visitante en programas de posgrado en varias universidades de América Latina. Fue miembro del Consejo Nacional de Educación del Ecuador y asesora de la Comisión de Educación del Parlamento del Ecuador. Trabajó como funcionaria internacional de la UNESCO del 2003 al 2019 y se desempeñó como directora de la UNESCO en Perú durante el periodo 2014-2019. Actualmente es investigadora del SENAICE en Ecuador, integra la red Estrado y es miembro fundadora de la red Quipus en América Latina. Además, forma parte de la Coalición por el Derecho a la Educación en Ecuador y la Red por la Ruralidad y la Educación. También tenemos a Alexandra Escobar García. Ella es oficial de política social en la oficina de UNICEF en Ecuador. Tiene una maestría en estudios del desarrollo con énfasis en pobreza y desarrollo social del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Tiene más de 10 años de investigación y análisis de políticas sociales, con énfasis en temas de infancias y adolescencias. Ha trabajado para organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y organismos internacionales. Y bueno, estamos listos para empezar, sin antes recordarles a nuestras comentaristas que una vez terminada la exposición de Pablo Samaniego, tendrán un tiempo límite de 20 minutos para realizar sus comentarios. Aprovecho también para decirles a los que nos están viendo que todos sus comentarios, dudas o interrogantes las estaremos receptando justamente en la parte de los comentarios de Facebook, así como también en la parte del chat de la plataforma de Zoom. Estas interrogantes serán respondidas por nuestros asistentes al final del webinar en el orden previamente establecido. Sin más que decir, les deseo lo mejor a todos y nuevamente, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Mateo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra, Magali, Ruth. Muchas gracias por estar en en esta presentación de resultados. Esperemos que dialoguemos sobre un tema que es de vital importancia y que pocas veces es tratado a nivel nacional e inclusive internacional, ¿no es cierto? No, nos preocupa sobre todo en este caso la salud de los niños, niñas y adolescentes y cuál es su situación frente al COVID. Antes de empezar, quisiera dar un agradecimiento a UNICEF por el apoyo que nos ha dado en este proyecto de investigación y que seguiremos haciendo hasta fines de este año. Haremos nuevas encuestas para seguir midiendo cómo van cambiando los efectos de la COVID y del manejo público de la COVID sobre la situación de la población en general y de las niñas y adolescentes en particular. Bueno, voy a compartir mi presentación. Sí se puede ver. Listo. Entonces, vamos a introducir el tema hablando de la situación en la que estaba el país antes del arribo del COVID, ¿no es cierto? Más o menos con el nuevo gobierno que se inaugura en el 2017, se despliega una campaña sistemática de desprestigio de lo público. O sea, lo público comienza a ser el mal de o la causa de todos los males que tiene el país. Y eso se transmite reiteradamente por el gobierno, transmite reiteradamente, y algunos medios de comunicación se suman a ese pronunciamiento y comenzamos un proceso de desvalorización de lo público, lo cual vamos a ver que tiene características, o sea, tiene consecuencias catastróficas para el país. Simultáneamente el gobierno habla de manera reiterada de que existe una crisis. Cuando la economía aún crecía, en el 2017 la economía crece en el 3%. Sin embargo, se crean expectativas negativas tanto para el consumo y la inversión privada, lo que termina generando una desaceleración de la economía que se esperaba sea negativa en el 2019, eran las proyecciones, pero obviamente con el COVID, con la llegada del COVID se complica aún más. Por otra parte, en el 2018 el gobierno delega el diseño de la política económica porque había tenido una política absolutamente errática en materia de economía y le delega al FMI con la firma del acuerdo ampliado que realiza. Y a partir de ahí se comienza con un típico programa del Fondo Monetario que se basa en la contracción del gasto público, lo que como tendrá efectos muy importantes sobre la capacidad de prestación de los servicios públicos en estos años, ¿no es cierto? Comenzando desde el 2018, en el 2019 se agudiza y en el 2020 también, a pesar de la pandemia. Entonces, en este ambiente de desarticulación de la oferta de los servicios públicos y de recesión, llega la COVID. Y la COVID lo que hace es profundizar con una gravedad impresionante los problemas. O sea, amplifica sustancialmente tanto la desaceleración que se convierte en una recesión franca y además introduce más complicaciones al sector público. Viendo qué pasó después de un año, vemos que el gobierno en el 2020 recibe financiamiento del sector de organismos internacionales, recibe mucho financiamiento, pero esos recursos de endeudamiento que eran para balancear las cuentas fiscales se destinan básicamente o en una parte importante a resolver un problema contable, que es la discusión que ha estado vigente, ¿no es cierto? Ha estado más vigente la discusión sobre este problema contable, que es la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, cuyo
desbalance se podría haber solucionado paulatinamente porque teníamos la urgencia de destinar recursos al cuidado, la salud, la educación y hacer transferencias monetarias. Sin embargo, eso, viendo la firma del convenio con el Fondo Monetario que contenía esa cláusula, esa cláusula específica, decía que el gobierno debía comenzar a acumular fondos. Entonces recibíamos deuda y en lugar de prestar más servicios, lo que se hizo fue fortalecer una reserva que está ahí intocada. Hay que resolver el problema de la reserva, pero no podíamos resolver simultáneamente o privilegiar la solución del descalce en la reserva con la situación nacional, ¿no es cierto? Entonces, estas decisiones, como vamos a mostrar en esta exposición, tuvieron implicaciones por el aumento, implicaciones en el aumento de la pobreza y la desigualdad, y por el deterioro tanto de la economía y de la situación a la que nos condujo el COVID, como también por la capacidad del sector público para proteger a la población. Esto vamos a ver tratando 4 ejes básicos en los que se privilegia y se hace especial referencia a los niños, niñas y adolescentes. Vamos a tratar el trabajo, ingresos, salud y bienestar, educación y finalmente equidad de género. Como podemos ver en qué pasó con el trabajo, en este caso vemos que entre las 2 rondas en la primera registramos un 72% de hogares en la que alguna persona perdió su trabajo, dejó de trabajar. Y en la segunda tenemos un registro de 56,4%. Esto, o sea, si tomamos como el mejor dato el de la segunda ronda, quiere decir que más de la mitad de los hogares, en más de la mitad de los hogares alguien perdió su empleo. ¿Quiénes perdieron más empleo? Es la siguiente pregunta, y esto está respondido en esta segunda lámina, donde en el segundo gráfico de la lámina, donde podemos observar que el empleo se pierde básicamente en los estratos bajos y medios. Pero entre la primera y la segunda ronda, la incidencia de las personas que perdieron su empleo en los hogares crece sustancialmente. Entonces estamos frente a un aumento de la pobreza y la desigualdad desde la economía, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de la economía, porque vamos a ver que las desigualdades son varias. Simultáneamente a la pérdida de empleo, los ocupados que trabajan en relación de dependencia, en todos los registran problemas de reducción de horas de trabajo, de reducción del ingreso que percibían la mayoría, ¿no es cierto? El 50%, el 17% pierde beneficios, en cambio, laborales, lo que nos da una pérdida acumulada total, considerando los tres factores, el 58%, el 58,2% de los ocupados en relación de dependencia, además, están en empleos peor remunerados. Es decir, hay una pérdida global, ¿no es cierto? Entonces, ¿se pierde empleo o se pierde ingresos, se pierde horas de trabajo, se pierde beneficios? Entonces, esta es la gravedad a nivel del mercado de trabajo, la que se expresa además desigualmente. Habíamos visto que se expresa desigualmente en la pérdida del empleo, pero también se expresa desigualmente en cuanto a los hogares, porque del total los hogares que más sufren de esa pérdida de ingresos son los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a ver que los niños, niñas y adolescentes van a ser los más perjudicados de esta pandemia. ¿A qué llevó la pérdida de trabajo y la pérdida de ingresos? Nosotros incluimos en la encuesta una medida de seguridad alimentaria, que utiliza la FAO, con una serie de preguntas a los encuestados. Y vemos otra vez que la pérdida o el porcentaje de hogares que tienen
inseguridad alimentaria moderada y severa es muchísimo más alto en el estrato bajo con relación al estrato alto, que era algo que podíamos esperar incluso antes de la pandemia, ¿no es cierto? Antes de la pandemia podríamos esperar que haya una diferencia entre los estratos altos y bajos con respecto a la seguridad alimentaria. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que esa inseguridad crece, o sea, aumenta en las dos tomas que tenemos. Entonces, la situación de los hogares pobres se agrava. Lo mismo pasa con el estrato medio-bajo. En el estrato medio también tenemos una diferencia que puede ser significativa estadísticamente, mientras que en el medio alto y alto, en el uno baja y en el otro permanece constante. Entonces estamos frente a cómo estamos viendo cómo la estructura socioeconómica del Ecuador se manifiesta, en este caso, en esta crisis. En segundo lugar, vamos a ver la salud y el bienestar, vamos a tratar en términos generales. En primer lugar, viendo el porcentaje de hogares con personas que tuvieron síntomas o estuvieron contagiadas de COVID-19. Esta no es una medida exacta, sin embargo, nos sirve a nosotros para analizar los efectos que va teniendo. Entonces, está más presente el contagio o los contagiados en los hogares con niños, niñas y adolescentes que en los que no tienen. A nivel urbano es mucho mayor y en los hogares que tienen inseguridad severa. Es muchísimo más amplio el efecto del COVID que en los hogares que tienen seguridad. Entonces aquí vemos otra vez cómo una enfermedad que no afecta, que por sí misma no afecta a toda la por sí misma afecta a toda la población, se va convirtiendo en una enfermedad que afecta más a los pobres. Porque además, vemos en este gráfico que la capacidad de hacerse pruebas es mucho menor en los estratos bajos con relación al alto, o en los estratos que tienen menos ingresos. O sea, esta es una clasificación, la de la derecha, por rango de ingresos del hogar. Estos son más o menos quintiles de ingresos. Entonces vemos que mientras el quintil alto, en el quintil alto el 90,7% de los que se infectaron se hicieron pruebas. En los hogares de ingresos bajos, más bajos, solamente el 52%. Entonces tenemos cómo prever y cómo salir de la crisis del contagio. La única manera es teniendo seguridad y haciéndose pruebas. Sin embargo, las pruebas no son universales. No son universales y en esa medida afectan desigualmente las posibilidades de tomar previsiones para no contagiar al resto, para que la familia entera no se contagie. Entonces, por aquí también vemos que el nivel de contagio va a ser más rápido en los hogares de nivel socioeconómico bajo o con menores ingresos. También a nivel rural, las pruebas son menores, y en los hogares sin niños, niñas y adolescentes. La otra parte de la salud y el bienestar es un tema que se ha escuchado en la prensa y que ha sido motivo de escándalo inclusive, que nosotros registramos en la primera ronda el 30% de los niños, niñas y adolescentes, perdón, de los niños y niñas de 0 a 5 años no se habían vacunado. Ese porcentaje aumenta de no vacuna, aumenta al 35% en la segunda ronda, lo cual es alarmante, ¿no es cierto? Estamos perdiendo capacidades hacia el futuro de las niñas, niñas y adolescentes. O sea, les estamos restando una buena salud. Y eso obviamente se refleja más en los hogares de bajos ingresos porque son los que más acuden al sistema público. Y aquí vemos las razones para la no vacunación. En la primera toma la razón, y la segunda toma la razón siempre es más importante, es el miedo al contagio, pero en la segunda toma aún se refleja claramente ya que hay un problema de vacunación. Entonces, esos son los resultados de lo que les decíamos al principio, ¿no es cierto? La política pública abandona a la población. O sea, la política pública se hace errática y deja a la población desprotegida. En este caso, la vacunación de los niños, niñas. Otra forma de mirar
esta desprotección, es preguntando a las personas con enfermedades catastróficas, sí, ¿por qué no se atendieron, no es cierto? O sea, aquellos que no se pudieron atender, ¿por qué no se atendieron? Entonces vemos aquí que, o sea, sigue prevaleciendo el miedo al contagio, porque los hospitales, obviamente los hospitales públicos, sobre todo, están abarrotados, pero en la segunda, vemos en esta segunda ronda que la falta de medicinas comienza a también afectar a las enfermedades catastróficas. Hemos tomado la enfermedad catastrófica como una medida de cómo está evolucionando la atención del sector público o la oferta de salud del sector público. Entonces, vemos claramente cómo hay una diferencia. Nuevamente, el sector público que atiende al 80% de la población, cómo disminuye su cobertura y comienzan a tener, le cancelaron la cita, es otra razón importante, falta de medicinas, y no le atendieron, ¿no es cierto?, en el sector público. Todo este conjunto de factores del empleo, de la atención y de la educación que vamos a ver luego, van a tener una influencia sobre la situación, la salud emocional de los niños, niñas y adolescentes. Y vemos en las dos rondas más o menos tenemos la misma distribución de los problemas a los que se están enfrentando, siendo los principales la tristeza o la falta de ánimo, la agresividad o la terquedad de los niños, niñas y adolescentes, el aparecimiento de nuevos miedos y se despierta, o sea, no duerme bien. Entonces, tenemos una serie de factores. Esta crisis está haciendo mella también, además, sobre la situación de la salud mental de las niñas, niñas y adolescentes, lo cual no tiene solución, al menos para las familias de ingresos más bajos, porque no existe un servicio público adecuado para tratar estos temas. Pasamos a educación, y aquí vamos a ser más breves que en las otras partes, porque encontramos en las dos rondas de la encuesta, encontramos que la tasa de asistencia es altísima, o sea, es superior al 90%. Sin embargo, hay un porcentaje de la población que son alrededor de 200,000 niñas de 5 a 11 y cerca de 200,000 de 12 a 17 que no están asistiendo. Pero bueno, la tasa es alta, sigue alta. El problema es qué calidad de educación se le está dando. Entonces, vemos aquí en el gráfico de la izquierda que mientras los niños, niñas y adolescentes de los estratos, en este caso niñas y niños de los estratos bajos, atienden, y esto se replica exactamente igual para el nivel para los 12 a los 17 años. Entonces, los niños, niñas y adolescentes de los estratos bajo y medio usan sobre todo un celular para conectarse a las clases. Mientras que los niños del medio alto y el alto usan más una computadora. Entonces, obviamente hay una diferencia cualitativa en el acceso a la educación virtual y a los medios que pueden tener los centros educativos para brindar la educación. Entonces, no es indiferente la forma como se conectan las personas tanto a la educación, y se podría suponer que lo propio sucede con el teletrabajo. Esto hace que la calificación que tienen los hogares hacia la educación, los que consideran que la educación es regular, mala o muy mala, haya crecido entre las dos tomas. En el público o fiscomisional aumentó de 46 a 58. En el privado aumenta significativamente también, crecen más de 11 puntos porcentuales. Y en el total, la mayoría de los hogares sienten que la educación es de una calidad regular, mala o muy mala. ¿Y por qué es una de las explicaciones que tenemos de esto? Es que las horas de clase impartidas son mucho más bajas en el sector público que en el privado. Nosotros hemos sacado aquí tenemos para los niños de 5 a 11 años como para los de 12 a 17. Entonces, las clases ocupan apenas casi 2 horas diarias en el caso de los
establecimientos públicos, a diferencia de 2,63 en los privados. Las tareas, en cambio, en los establecimientos públicos son muy altas, son casi 4 horas diarias, a diferencia de los privados. Y lo mismo se puede ver las diferencias en los establecimientos en la educación de 12 a 17 años. O sea, hay una distribución, hay muy pocas horas de enseñanza virtual y la mayor carga del trabajo está en las tareas que se envían al hogar. Claro, la pregunta es si es que esto conduce a una buena educación, de lo cual nos hablará nuestra otra invitada, Magali. Finalmente, he incluido esto por ser una de las partes, una parte muy importante de cómo se está resolviendo la crisis. La carga principal de la crisis está recayendo sobre las mujeres. ¿De qué manera está recayendo sobre las mujeres? Porque el cuidado de las niñas y adolescentes, tanto de 0 a 11 como de 0 a 4 como de 5 a 11 años, cae especialmente sobre las madres o hermanas. Es decir, las mujeres están sustituyendo al trabajo que antes hacía el colegio, los centros de cuidado infantil, etcétera. Entonces, las mujeres están con un problema gravísimo de administración de su tiempo, porque si además trabajan, ¿a qué hora ayudan a los hijos e hijas a comunicarse y a qué hora trabajan? O sea, es un problema muy grave que debiera ser parte de una conversación nacional para solucionar. Dentro del trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, hicimos una consulta a los centros de cuidado infantil para preguntarles cómo están operando y ellos nos dijeron que estaban operando al 100%, pero la operación que tienen al 100% es de manera virtual. Entonces, ¿qué hacen los centros de cuidado infantil públicos? Se conectan con las madres. Las madres tienen que dedicar tiempo para que los niños puedan interactuar con las profesoras de los centros de cuidado infantil. Entonces, las que terminan cargando el trabajo del cuidado, de todo el cuidado, son básicamente las mujeres. Entonces, las mujeres tienen un gran sacrificio en esta crisis. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, que hay una polarización de los efectos de la pandemia, ¿no es cierto? Hemos visto en cada lámina cómo afecta más a los pobres. Y creemos, nuestra hipótesis principal es que esto ocurre por la escasa o nula acción del gobierno para hacer frente a los múltiples problemas que trajo la suspensión de las actividades. Y por el achicamiento del tamaño del Estado, por la reducción de las actividades públicas, en un momento en el que eso no se podía hacer. Y una de las muestras indirectas de esto es que el Ecuador destaca a nivel de América Latina por ser el país que menos transferencias ha hecho a su población. O sea, es penúltimo, luego solamente de Uruguay. Uruguay que como no tuvo en el primer año, no tuvo efectos significativos del COVID, no hizo transferencias porque no paró actividades. En cambio, el Ecuador paró actividades, sin embargo, las transferencias han sido mínimas, cuando esa ha sido la política principal que han usado la mayor parte de los gobiernos del mundo para tratar de paliar los efectos de la crisis. De ahí sale que es urgente debatir sobre la importancia de la política fiscal, la prestación de los servicios públicos, porque la mayoría de la población, el 80% casi igual en salud y educación y en los centros de cuidado infantil, la población acude a entidades estatales, no a entidades privadas. Entonces, la importancia de la política fiscal y de la prestación de servicios públicos es trascendental. No podemos descuidar ni decir, bueno, sí, hay que reducir el tamaño del Estado. La pregunta es, ¿cómo? Dejando que la población caiga y caiga en los problemas que hemos descrito. Y además de eso, que el COVID, que es una enfermedad universal que nos afecta a todos, termine afectando muchísimo más a unos que a otros. Y claro, la pregunta que surge después es, una vez superada la pandemia, ¿qué va a pasar con el país si seguimos atados o si se continúa anteponiendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a las necesidades del país? O sea, eso es lo que nos sigue, eso deberíamos esperar. Ojalá el candidato que gane el próximo domingo tenga claridad sobre qué tipo de país queremos en el futuro. Y eso pasa
en gran parte por lo que comenzamos diciendo, ¿no es cierto? Por privilegiar a la población sobre el arreglo de un desbalance contable. Muchas gracias. Con esto termino mi participación. No sé, Mateo, te toca. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante su presentación. A continuación, vamos a tener los comentarios y la intervención de Alexandra Escobar García sobre el eje de seguridad social. Le cedo la palabra a Alexandra, entonces. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Bueno, yo he decidido conversar, presentar espero tomarme menos de 20 minutos para poder tener espacio para la discusión, pero más quisiera yo centrarme en invitar algunas reflexiones, digamos, a todas las personas que estamos aquí y que representamos de alguna manera organizaciones, instituciones públicas o privadas, pero que en definitiva todos somos adultos. Y luego de ver estas cifras, lo que me gustaría, que son tan desoladoras, ¿no? Me gustaría invitar a tener el derecho a soñar y imaginarnos que los niños y niñas más pequeños tienen la oportunidad de asistir a programas de desarrollo infantil públicos y de calidad, que en estos se siguen las normas de bioseguridad para prevenir el contagio, que sus cuidadores los llevan para que pasen el día bajo el cuidado de educadoras que ya recibieron la vacuna y que están capacitadas para brindarles educación, apoyando a sus familias en la misión de tener una mejor nutrición, estimulación, aprendizaje y cariño mientras sus cuidadores trabajan. Imaginen que los centros de salud públicos cuentan con las vacunas del esquema básico para las niñas y niños más pequeños, para que ellos tengan acceso a un servicio universal que garantiza su salud. Sus cuidadores se sienten seguros de llevarlos para cumplir con la vacunación y con el control de niño sano y prevenir sus enfermedades o problemas de malnutrición. Imaginen también que las niñas y niños y adolescentes vuelven a subirse en el transporte público, caminan seguros por las calles o en los caminos rurales y están poco a poco retornando a la escuela. Visten mascarillas y llevan alcohol gel que ha sido entregado a las familias por el Estado. Las universidades del país, a través de la investigación y el conocimiento, entregan información científica para informar las decisiones de apertura progresiva de las escuelas. En el trayecto y en la escuela, los niños y niñas tienen suficiente espacio para respetar la distancia física y usan la mascarilla para evitar los contagios. Sus docentes y el personal de apoyo educativo los reciben en las escuelas. Ellos ya han sido vacunados. Sus escuelas cuentan con espacios aireados, agua y jabón para lavarse las manos, y las niñas, niños y sus familias se sienten seguros mientras aprenden con nuevos o reeditados métodos en su lengua materna, una educación de calidad, y vuelven a socializar con sus amigos, y así, poco a poco, vuelve la interacción, de nuevo los juegos entre ellos y ellas. Imaginen también que las familias con niños, niñas y adolescentes, por la situación adversa que nos han descrito, que están atravesando por la crisis, reciben una compensación económica por las tareas del cuidado que están asumiendo las mujeres y la reducción de sus ingresos. Las condiciones de trabajo de sus cuidadores no son precarias y se expanden los servicios públicos de educación, salud, desarrollo infantil, protección y cuidado para garantizar sus derechos. Muchas de estas situaciones que he descrito son una realidad en varias partes del mundo. Los estados y sus sociedades vienen trabajando por ello y durante la pandemia han decidido continuar apostando por la inversión en las niñas y niños. Por eso, mientras aplanan la curva de la pandemia, también aplanan la curva del impacto socioeconómico y de la desigualdad, que son los peores choques que están enfrentando las niñas y niños y sus familias en este momento, y que obviamente tendrán sus consecuencias en las futuras generaciones. El Ecuador es un país de renta media que debería estar transitando por esta senda. Sin embargo, el acceso a servicios sociales, la mayoría de ellos públicos,
históricamente ha sido desigual y su calidad requiere mucho camino por recorrer. Como nos han mostrado las cifras, las decisiones adoptadas antes y durante la pandemia han hecho que el acceso a estos servicios para los hogares con niñas y niños profundicen las desigualdades y ensanchen las distancias entre quienes están mejor equipados para enfrentar esta crisis que aquellos que no lo están. Vimos cómo las diferencias entre los hogares con niños y niñas tienen una diferencia de al menos 10 puntos cuando examinamos la pérdida del empleo, la reducción de sus ingresos y la inseguridad alimentaria. Justamente para reparar estas situaciones de desigualdad que hacen que los destinos de las personas puedan decidirse por el azar, teniendo cursos distintos para toda su vida, por las decisiones que toman los gobiernos y las sociedades o por situaciones que pueden traer las crisis, como es esta pandemia que estamos viviendo, es que los sistemas de protección social, con servicios sociales públicos, universales y de calidad, existen. A través de estos pisos de protección, que básicamente son condiciones básicas similares para todos, es posible corregir esas distorsiones que resultan de crisis o de decisiones equivocadas de los gobiernos y de sus sociedades cuando no deciden apostar por invertir en las personas o por situaciones que traen crisis, particularmente cuando son niñas, niños y adolescentes y cuando ellos no han sido considerados como proyectos nodales del desarrollo, de la cohesión social y la democracia en los países. En octubre del año anterior, desde UNICEF se compartió algunas estimaciones sobre el impacto que tendría esta crisis. Y esas estimaciones arrojaron un número, que era 3.1 millones de niños, niñas y adolescentes viviendo en pobreza multidimensional en el Ecuador. Eso es un poco más de la mitad de la población de niños y niñas en el país. Para aliviar esta situación, también hicimos una propuesta y se propuso una respuesta que involucraba accionar el sistema de protección social con ayuda económica y servicios sociales vinculados a educación, salud, protección. Esa inversión ascendía a 2.600 millones y permitía transformar y aliviar la situación de cerca de 800.000 familias en el país. Las respuestas estatales y de la sociedad, como estamos viendo en estas cifras, son insuficientes y no han logrado los resultados contundentes. No hemos logrado aplanar la curva de la pandemia y tampoco la del impacto socioeconómico, ni de la desigualdad en las familias, que es lo que vemos en estas cifras, que es lo que está golpeando más fuerte. Con ello, la pobreza infantil en sus múltiples dimensiones está debilitando sus oportunidades presentes y lo hará igual o peor en las futuras generaciones. Por eso en este momento, el permitir reimaginarnos esas escenas que describí al inicio no debería ser una opción o un privilegio de pocos, sino una acción colectiva urgente a empujar por todas y todos. El Estado y la sociedad y el sector privado, todos en conjunto, como adultos responsables, debemos apostar por construir y llevar adelante un pacto social y fiscal, que es lo que necesita el país en este momento. Y ese pacto, sobre todo, debe ser por invertir en las niñas, niños y sus familias. Ese pacto debe buscar financiar un sistema de protección social que rompa con los ciclos de la pobreza y la desesperanza. Como adultos y como ciudadanos de este país, debemos ser responsables con nuestro presente y convertir el sueño de una protección integral para todos y todas, sin excepción alguna. Debe ser una realidad. Nadie debería quedarse atrás en esta crisis, menos las niñas y los niños. En este momento, ese debería ser nuestro legado para estas y las futuras generaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Me parece muy acertado su comentario para esta presentación. A continuación, tendremos la intervención de los comentarios de Ruth Jimbo sobre el eje salud. Hola, buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por la invitación y por poder aportar con un comentario.
en estos resultados en relación a la encuesta. Yo quisiera empezar mi intervención diciendo que esta pandemia ha reflejado muchísimas desigualdades y muchísima inequidad, y la población de niños, niñas y adolescentes ha sido justamente uno de los grupos más afectados. Si algo debe enseñarnos la pandemia, como decía Alexandra, es que la inversión en educación, en salud, en ciencia, en tecnología y la priorización del grupo de niños y niñas y adolescentes es clave para el desarrollo de nuestro país. En este periodo, y sobre todo en el periodo post-pandemia, que es un periodo que viene también de una manera muy fuerte y tenemos que ser organizados en cómo manejarlo. Me voy a permitir compartir unas pocas diapositivas sobre la temática que voy a abordar. Basados en los resultados que hemos revisado, yo voy a intentar hablar sobre la perspectiva sanitaria del impacto de la COVID-19 en varios ejes y varios aspectos de los niños, niñas y adolescentes, pero me voy a enfocar un poco más en el tema sanitario. Bueno, como todos saben, y esto ya no es nuevo, creo que seguimos a diario, vale la pena recalcar que no estamos al fin de la pandemia, que no estamos por superar ya este problema, más bien estamos enfrentando un problema todavía que sigue siendo muy importante y que para el campo sanitario todavía genera mucha incertidumbre en temas de cuándo vamos a poder volver a una normalidad o una posible normalidad. Estos son datos del día de hoy a nivel global, donde vemos que a nivel de casos hemos superado los 133 millones de pacientes y a nivel de muertes estamos ya por llegar a los 3 millones de muertes a nivel mundial. Esta pandemia, como era de esperarse desde el inicio, porque era una de las pandemias que veíamos que estaba por llegar, ¿no? Cuando se predecía el tema a nivel sanitario, ha afectado globalmente a todo el mundo. Y el Ecuador no ha dejado de ser uno de los países que ha sufrido las consecuencias. Y en particular América Latina ha tenido y sigue teniendo, sobre todo por el tema de lo que está pasando ahora en Brasil, también un tema muy importante y prioritario en temas de salud, no solo de Latinoamérica, sino en temas de salud global. Sobre todo me refiero a las variantes que, por ejemplo, ahora están apareciendo y podrían dificultar muchísimo más, por ejemplo, las estrategias de vacunación y a la vez también el tema de empeorar los resultados sanitarios. Bueno, y acá en Ecuador, lo mismo, ¿no? Tenemos que los resultados sanitarios aún nos demuestran que a pesar del poco diagnóstico que todavía hacemos en el país, porque no tenemos la capacidad de mejorar después de un año de pandemia el tema de diagnóstico, seguimos teniendo pacientes con casos y también casos reportados de mortalidad. Si ustedes notan un poco ya para dirigirnos al tema y enfocarnos en la población de los niños, niñas y adolescentes, vemos que, como decía Pablo hace algún momento, la población infantil, que está categorizada aquí, desde los 0 años hasta los 19 años, la población infantil y adolescente, clínicamente por el COVID no es la población más afectada. Es decir, clínicamente por las consecuencias directas de la infección del virus del SARS-CoV-2 o por la enfermedad directa del COVID o todas sus secuelas posteriores, no es la población más afectada como podemos ver. Acá en el estudio que se realizó en Chile, también si nosotros vemos una pirámide de distribución poblacional, como vemos y ya todos tenemos muy claro, los adultos mayores son la población más afectada y claro, la población de niños y adolescentes, por suerte, en temas de COVID directamente, no son los más afectados. Sin embargo, esto no quiere decir que los niños, niñas y adolescentes en el país, por no tener estas implicaciones tan fuertes de la enfermedad, están viviendo una normalidad, para nada. El impacto que se da a nivel de estas poblaciones, como bien lo han dicho y como bien lo recoge la encuesta que hemos visto en los resultados, se puede evidenciar en varios ámbitos, pero sobre todo podemos reflejar que la alteración en el ámbito sanitario, social y económico ha generado muchísimos problemas y está causando ahora mismo un impacto negativo en lo que es la vida de los niños, niñas y adolescentes.
Solo para recalcar algunos temas, como les decía previamente, a nivel sanitario, las mismas consecuencias de la infección. Si bien es cierto, no es una población que directamente va a ser la más afectada, con la generación de nuevas variantes del virus, con la disminución de acceso a la salud, con el aumento de la transmisibilidad de la enfermedad, esto podría cambiar. Y hemos visto que ya hay casos de la propia infección que se está manifestando en personas cada vez más jóvenes. Entonces, no es que debemos descuidar tampoco este punto y es algo importante a tomar en cuenta. Pero más allá de eso, algunos puntos importantes a nivel sanitario que nosotros podemos destacar y podemos estar muy pendientes a nivel de esta población es una posible rebrote o una posible alteración de los resultados conseguidos por la inmunización, como ya lo habíamos escuchado previamente, por la reducción en las coberturas de vacunación, que a la final van a reflejarse en la posibilidad de un aumento de las enfermedades inmunoprevenibles. Más grave que eso, tal vez el brote o el reaparecimiento de enfermedades que estábamos en vías de eliminación o erradicación. Entonces son temas muy importantes a nivel sanitario. Por otro lado, como ya lo ha mencionado Pablo en algunos resultados que luego vamos a mencionar, el tema de la salud mental en general es una de las esferas más afectadas y que requiere una valoración urgente en esta población. Y sin duda, el tema de la malnutrición, que viene ligada directamente con el impacto económico que se da en las familias. A nivel social, sí tenemos que priorizar algunos de los puntos en los que tenemos que enfocar nuestra atención en cuanto al manejo de salud a nivel de niños, niñas y adolescentes. Podríamos fijarnos en temas, igual como ya lo habíamos visto, educación, que tal vez es el tema que más refleja las inequidades, la desigualdad y los problemas en cuanto a la distribución de recursos. Los temas de migración, que cada vez dan más problema y que este grupo resulta ser muy afectado. Y sin duda y sin dejar atrás los temas de violencia, violencia familiar, violencia interpersonal, que puede también afectar de manera importante la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Y ya a nivel económico, temas que ya se están midiendo, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, sobre este impacto que la COVID ha dejado en las familias, ¿no? El aumento en los niveles de pobreza, que a su vez, al ser esto unos enfoques que se relacionan, afecta también el entorno social y sanitario, sin duda. La interrupción de la protección social, que Alexandra nos ha explicado de una manera muy clara, ¿no? Esta interrupción deja una población desprotegida y sin la posibilidad de tener acceso a varios servicios que garantizarían de una u otra manera la posibilidad de alcanzar mejores resultados de vida, ¿no? Por otro lado, temas de vivienda y temas de alimentación que se enlazan directamente con todos los enfoques que están afectados en esta población. Yo me permito sacar un pequeño resumen de algunas encuestas que ya se han hecho con el apoyo justamente de UNICEF, como la que se está realizando en Ecuador, y algunos datos para poder hacer un contraste en lo que hemos encontrado. Y vemos que en Latinoamérica somos muy parecidos, a veces tenemos los mismos beneficios, tenemos las mismas virtudes, pero también compartimos muchos de los males, ¿no? En temas sanitarios. Y en este estudio que realizó Gabriela Guerrero, en donde se hizo un mapeo de todas las encuestas que estaban en curso y se sistematizó los problemas más importantes, se pudieron destacar o priorizar estos 3 problemas como los más importantes a los que me gustaría hacer referencia. Pablo ya nos decía, uno de los ejes que en la encuesta se encontraron problemas justamente es el acceso a los servicios de salud, que era algo esperable, ¿no? Al tener una pandemia que incluía la necesidad de hacer un confinamiento y que los sistemas de salud se volcaron al 100%, sobre todo en las etapas iniciales, a la atención de COVID, eso dejaba por un lado desprotegido el otro tema de atención. Cuando existe un desastre en salud, lo primero que debemos activar es el tema de planificación. Y creo que fue uno de los puntos en los que fallamos como país y fallamos como región, porque si bien es cierto, se movilizó muchísimo recurso al COVID, que era la prioridad, no se planificó de manera adecuada la posibilidad de seguir atendiendo algunas de las enfermedades que son prioritarias y que requieren atención.
Y es así que la tasa o las tasas de mortalidad o el exceso de mortalidad en todas las edades, ya no solo me refiero a niños, niñas y adolescentes, además de verse afectados de manera muy potencial por el COVID, también incrementó en algunas otras enfermedades que pudieron haber sido prevenibles, ¿no? En relación a la interrupción de servicios de salud, por ejemplo, en Chile se encontró que 2/3 de las familias comunicaron que no habían asistido a controles en los niños y el 28% que no tuvo un proceso de inmunización adecuada. En Argentina el porcentaje fue similar en temas de inmunización. En Colombia tuvieron el 30% que hace reprogramación de los controles de niño sano. En México el 40% se impactó la inmunización. Esto es en fases tempranas, sobre todo la pandemia. Y en República Dominicana se reporta un 11.9% aproximadamente. Contrastando o chequeando un poco lo que decía Pablo, nosotros vemos y ellos encontraron que más o menos la afectación a nivel de vacunas llegó en la segunda ronda hasta un 35%, ¿no? Lo cual hace que estemos en una manera similar, a pesar de que el contexto acá tal vez fue diferente, sobre todo en la segunda parte o en la segunda ronda, en la que una de las causas, como bien identificaba Pablo, era el no acceso a la vacuna, porque creo que esta es la primera vez que al menos en este tema, que es una de mis líneas de investigación, vemos un desabastecimiento de vacuna fundamental y elemental como fue la pentavalente en el país. Eso fue muy preocupante porque en realidad tuvimos algunos meses en los que los niños no contaron con vacuna y retardaron sus esquemas de vacunación. Y este retraso en los esquemas de vacunación o estas oportunidades perdidas de vacunación que se llaman, a la final van a repercutir en la consecución de logros nacionales en temas de inmunización. Otros datos importantes y el segundo priorizado en estos estudios fueron los problemas a nivel de alimentación, en donde justamente se reporta que aproximadamente 1/3 de los hogares reporta con esta distinción que hace la FAO, alimentación no segura. En Argentina el 28% dejó algún alimento relacionado obviamente con la reducción de los ingresos económicos de la familia, y en República Dominicana la mitad de los hogares tuvieron algún tipo de carencia en alimentación. Como veíamos igual en los reportes de Pablo, esto es comparativo con lo que vimos en Ecuador, aunque alarmante lo que encontramos a nivel de los estratos bajos, justamente como Pablo nos presentaba, en el que se nos demostraba que hasta un 70% de las familias de estratos económicos bajos podrían documentar inseguridad alimentaria, lo cual a la larga sabemos que conlleva a muchísimas consecuencias en torno sanitario, pero también en torno a alteraciones de otros tipos, ¿no? Entonces, uno de los impactos importantísimos a medir en el post-pandemia, por ejemplo, es el tema de malnutrición, pero enfocada en los dos extremos, ¿no? Por un lado, cuánto como país hemos aumentado en desnutrición, pero también cuántos niños han generado sobrepeso y obesidad, ¿no? Porque ese es otro de los temas de entorno en los que muchas familias o muchos niños, justamente por el miedo al contagio, el confinamiento no ha permitido la posibilidad de seguir generando actividad física o vida saludable, que también es un problema muy importante que vamos a tener que manejarlo mucho. Y una cosa que, por ejemplo, ya en salud lo estamos mirando a largo plazo, es que cómo esta pandemia va a impactar en muchos años en temas de enfermedades crónicas no transmisibles. Y a la larga eso como país nos afecta muchísimo, tanto en temas obviamente sanitarios como económicos, pues el control, el manejo de este tipo de problemas va a aumentar muchísimo el requerimiento de nueva inversión en salud, ¿no? Y el tercer punto que ellos también hacían notar como prioritario fue el estado socioemocional, ¿no? Que en Chile, por ejemplo, el 29% veía que los niños, niñas y adolescentes documentaban trastornos del sueño, un 16% que comían peor. En Argentina igual, alteración del sueño en un 46% y un 48% alteración de la alimentación. En Chile un 55% más bien documentaba, medido con otra escala, este impedimento de salir a espacios libres. Haciendo una comparación con lo que nos contaba Pablo en la intervención previa, me llamó mucho la atención que el 40% en Ecuador lo que reporta es trastornos del ánimo, lo cual
me parece mucho más complejo, mucho más difícil, porque el abordaje clínico sanitario además es mucho más profunda la necesidad de manejo de este tipo de pacientes. Y también esta parte de la agresividad y la irritabilidad, que es un trastorno que ya puede generar secuelas. Por ejemplo, en China están viendo ya que niños, niñas y adolescentes que estuvieron en el primer periodo de la pandemia están generando un síndrome de estrés postraumático que a la final va a afectar muchísimo en todas sus esferas de desarrollo. Entonces, un poco para finalizar mi intervención, yo quería desde el campo de la salud referirme a que si el sistema sanitario no garantiza una adecuada gobernanza, que sea el rector del sistema de salud y que maneje políticas y normativas en pro de poblaciones prioritarias como la niñez y la adolescencia, va a ser difícil poder superar la pandemia actual y el periodo post-pandemia, ¿no? A nivel de financiamiento, si el financiamiento no es oportuno, regular, suficiente, planificado, con una adecuada asignación y que a la final mire hacia una cobertura universal y priorice a este tipo de población, también vamos a tener muchas dificultades. Y claro, a nivel de provisión de servicios, ver más allá del COVID, garantizar atención en COVID, porque obviamente es una emergencia y es importante, pero ver más allá y lograr que la atención para los niños, niñas y adolescentes esté completamente disponible, generar otro tipo de estrategias en los que cuando el confinamiento es requerido, podamos llegar de otra manera, mejorar la comunicación para poder lograr resultados de salud más adecuados. Y finalmente, el tema de la regulación. Si no tenemos una adecuada regulación, vamos a tener, por ejemplo, muchísima especulación en temas de precios, en temas de alcanzar algún tipo de tecnología que se requiera para el manejo. Y eso creo que es importante. Entonces, un poco el llamado, sobre todo porque a nivel sanitario todavía nos falta una larga lucha por seguir obteniendo resultados adecuados, es que las 4 funciones que el sistema sanitario debe lograr para manejar la salud de este país sean manejadas de una manera muy ordenada y adecuada, transparente y equitativa para lograr que los resultados en los niños, niñas y adolescentes sean pues los mejores. Con eso quiero terminar mi intervención y bueno, con mucho gusto luego discutiremos sobre cualquier pregunta, consulta o cualquier otro resultado que se ha presentado. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth, tanto por su presentación como su comentario. Como siguiente punto, tenemos la intervención del comentario de Magali Robalino sobre el eje educación. Buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio de reflexión sobre la situación de la niñez y la adolescencia en tiempo de pandemia, a partir de los resultados de esta muy importante encuesta que acabamos de escuchar. Un gusto compartir con las colegas y colegas de los diferentes organismos en este evento y por supuesto con ustedes que están siguiendo desde las diferentes vías y redes. Organicé los comentarios en 4 temas. 2 muy breves, que son más bien de contexto, y 2 directamente relacionados con el ámbito de la educación. Uno primero se refiere a la producción, relevancia y uso de la información a propósito de la encuesta. Uno segundo sobre el carácter estructural de las brechas y las desigualdades. Y los 2 finales sobre algunos factores que están jugando en contra del derecho a la educación a partir de los datos que ofrece la encuesta. Y cerraré con la mención a algunos desafíos de política para la educación en el contexto de la pandemia. En relación a la importancia de la información, me gustaría destacar el valor del trabajo de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica con el apoyo de UNICEF. Es desde luego una felicitación por el trabajo, pero es más que eso. Es reconocer que la información y el conocimiento son herramientas imprescindibles. Primero, para conocer la situación e identificar los problemas y dificultades, y segundo, para actuar. La información y el conocimiento son esenciales para la gestión y la acción pública, y son útiles y relevantes, y este es un punto que quiero remarcar, si están disponibles y son accesibles. Más aún, el acceso a la información es un derecho
y una condición para el ejercicio de otros derechos. Espacios como estos hacen posible el acceso y el uso de la información para decisiones, para la implementación de políticas, para estrategias, programas y acciones a todo nivel, incluyendo el nivel de la ciudadanía, que hoy sobre todo esperamos que tenga un rol fundamental en el escenario en el que estamos viviendo. Un segundo punto y en el que coincido completamente con lo que aquí se ha manifestado por Pablo, Alexandra, la colega que me antecedió, es el carácter estructural de las brechas. O sea, la encuesta muestra que los problemas mayores están afectando a los sectores de niveles socioeconómicos bajos, sobre todo. La pandemia, coincidiendo con lo que se mencionó también, develó las desigualdades y brechas preexistentes y agravó una situación de crisis a la que ha sido sometida la población mundial, utilizando palabras de Boaventura de Sousa Santos. La pandemia encontró países con profundas desigualdades estructurales, con sistemas públicos de salud, de educación y protección social débiles. Coincido nuevamente con Pablo. Encontró estados que han carecido de las condiciones básicas para proteger a la población, más aún en estas condiciones que, como sabemos, han sido inéditos. Estos factores, entre otros, han configurado una condición preexistente que ha permitido que la pandemia haya sido aún más devastadora. Estamos frente a una crisis multidimensional que viene desde atrás. Solo por ilustrar, menciono dos ejemplos. Dos datos. A diciembre del 2019, un año antes de la pandemia en el Ecuador, la pobreza extrema a nivel nacional afectaba casi al 10% de la población y al doble, es decir, al 20% en la zona rural. La tasa de pobreza multidimensional llegaba casi al 40% a nivel nacional. En el área rural pasaba del 70%. En este escenario de la pandemia, la situación se complejiza más aún, como muestra la vasta información que están presentando CEPALO y TFAO, y que un dato ya fue mencionado también por Alexandra en este mismo sentido. La encuesta, por otra parte, levanta datos sobre un problema complejo: la atención y cuidado de niñas y niños de 0 a 4 años en dos campos: en el acceso a servicios de desarrollo infantil y el servicio de complemento alimenticio o colación escolar. La encuesta dice apenas 1 de cada 3 hogares acceden a estos servicios. Y tiene que ver con varios factores: esta caída en la atención a la protección, al cuidado de la primera infancia en este tramo de edad. Pero entre otros factores están las decisiones que se han tomado para responder a la pandemia. Hay que recordar, por ejemplo, que una de las primeras medidas de ajuste presupuestario que se tomó en el Ecuador para responder a la crisis fiscal profundizada por la pandemia implicó la eliminación de algunos programas educativos, entre ellos programas de atención a la primera infancia, como el SAPI, por ejemplo. Entre paréntesis, me gustaría señalar que todos los estudios disponibles de este año y más de pandemia muestran que las poblaciones que han visto más afectado su derecho a la educación son primera infancia, educación de personas jóvenes y adultos, población con discapacidad, población rural, población indígena y mujeres. A los datos que mencionaba Pablo respecto a la sobrecarga de trabajo sobre las mujeres se añade también una afectación directa en el derecho a su educación en los diferentes niveles educativos. Cierto que la pandemia afecta a todas y todos, pero no afecta del mismo modo, y esto es lo que confirma la encuesta y los resultados que hemos visto. En relación al complemento alimenticio, que solo recibe 1/3 de quienes acceden a servicios de desarrollo infantil, como menciona la encuesta, es en este momento para muchas familias la posibilidad de acceso a una seguridad alimentaria, aunque sea en condiciones precarias. Voy a hablar ahora de algunos factores cruciales que están jugando en contra del derecho a la educación, pero particularmente de dos. La encuesta reporta datos significativos sobre horas de clase, tareas en casa, uso de tecnologías para acceder al servicio educativo y percepción de los hogares sobre calidad de la educación. E incluso hay una comparación que, como ustedes vieron, se realiza entre educación pública y privada.
De paso, vale la pena hacer una muy buena difusión porque creo que las posibilidades de análisis dan para mucho en este trabajo, ¿no? Abordo a partir de estos datos dos factores, solo dos factores de los varios que hay, y me refiero al aprendizaje virtual para estudiantes y familias sin acceso a conectividad. Estoy hablando de factores que juegan en contra del acceso al derecho humano a la educación. Y el segundo es enseñanza virtual de docentes sin conectividad ni preparación suficiente para trabajar en entornos virtuales. Sobre el primero, el Ecuador, como la mayoría de países, optó por sostener el sistema educativo a través de la modalidad virtual cuando se declaró todo este estado de confinamiento y demás. Y esta modalidad fue posteriormente complementada con programas de radio y televisión y entrega de guías pedagógicas, como ustedes saben, para estudiantes que habitan en zonas remotas donde en muchos lugares ni siquiera hay acceso a energía eléctrica. Los ministerios, me refiero más a los de América Latina, que fueron muchos más, tuvieron que tomar acciones sobre la marcha. Creo que hay que valorar el hecho de que, bueno, se tomaron decisiones para sostener el servicio educativo y tomaron también en condiciones muy complejas. Muchos de estos ministerios sin recursos, con recortes presupuestarios en un momento en que, como decía Pablo, más inversión se necesitaba para proteger estos derechos básicos. Incluso sin experiencias previas, bajo una fuerte presión. Es decir, ahí también es parte de todo este debilitamiento del Estado, entre otras razones, ¿no? En el caso del Ecuador, esta decisión se encontró con cifras como las siguientes, redondeando un poquito. Casi el 25% de hogares ecuatorianos tenía una computadora de escritorio. Es decir, cuando digo casi estoy diciendo solo el 25%, solo 25 de cada 100 hogares tenían una computadora de escritorio. Apenas 11 de cada 100 hogares tenían computadora de escritorio y portátil y solo el 37% de hogares a nivel nacional tenían acceso a Internet, con una brecha muy grande entre área urbana y rural. Estas cifras probablemente han mejorado, con certeza han mejorado. Sin embargo, hay que decir también que han mejorado gracias al financiamiento, al esfuerzo de las propias familias. De ahí que esta encuesta muestra que el 86% de los hogares a nivel socioeconómico, ustedes vieron cuando presentaba Pablo, accede a clases a través del celular, mientras que el 3% lo hace usando computadora, y hay un otro extremo, dice la encuesta, donde el 68% se ve que el 68%, es decir, casi 7 de cada 10 estudiantes acceden del nivel socioeconómico, acceden principalmente a través de una computadora. Desafortunadamente, en el país no han existido medidas de políticas públicas para acceder a Internet, a equipos, a planes de datos, por lo menos en condiciones preferenciales. Es decir, las familias, los docentes están subsidiando al Estado el acceso al derecho a la educación, que es una garantía, una obligación de los estados. Han habido algunas iniciativas locales, más bien de gobiernos autónomos descentralizados, de organismos privados, de fundaciones, pero no se ha visto una política nacional que aborde esta problemática. Un tema que vale la pena profundizar y que también lo mencionaba Pablo es cómo explicar este uso masivo del celular, seguramente por los planes prepago, por la facilidad de moverse con un celular, por la posibilidad de que un celular sea utilizado por varios miembros de la familia para acceder a los estudios e incluso para teletrabajo. Yo creo que en este momento la encuesta da una fotografía y sería interesante seguir profundizando estas investigaciones para explicar cuáles son las causas que subyacen en esta problemática, que pueden explicar también estos resultados. Es importante, por ejemplo, levantar información, levantar evidencia sobre cuáles son las diferencias de usar celular y usar computadora para aprendizaje, para la satisfacción de las familias, e incluso cómo los docentes perciben el retorno de su trabajo, si es que es por computadora o si es que es celular. Todos sabemos que las limitaciones son grandes cuando se trata de celular. Incluso los planes que tienen la mayor parte de familias no permiten hacer un conjunto de operaciones que sí se pueden hacer por computadora y cuando se tiene un buen sistema de Internet. Esta información incluso me parece que va a ser bien importante, va a dar luces sobre
cómo avanzar en estas modalidades híbridas que ya se están instalando en algunos lugares. Paso a este segundo factor que me parece crucial, que está jugando contra el derecho a la educación. Una enseñanza virtual para docentes sin conectividad suficiente o de calidad y ni tampoco una preparación para trabajar en entornos virtuales. Los docentes constituyen el otro gran sector afectado por las brechas tecnológicas. No es exactamente un tema que levanta la encuesta, sin embargo, está asociado a algunos de los datos que se han presentado. Y decía que los docentes es uno de los sectores más afectados también por dos razones: por su condición económica y por su falta de preparación para asumir un modelo de educación virtual. Los docentes también han tenido que sufragar gastos para contratar internet, equipos, para sostener el servicio educativo. Varios estudios, como los realizados por la Universidad Politécnica Salesiana, la Red de Estudios de Trabajo Docente en Ecuador y a nivel regional, o un estudio realizado en Chimborazo por la Sociedad Pedagógica de Chimborazo y otros varios estudios que existen en otros países, han reportado las dificultades de los docentes para trabajar en entornos virtuales, para preparar material adecuado, para optimizar el uso del tiempo, es decir, para la utilización pedagógica de las tecnologías. Este ha sido uno de los grandes problemas que se han puesto en evidencia en la pandemia y que, entre otras cosas, da cuenta de los vacíos de la formación docente inicial y en servicio, y algo que quisiera destacar también, de las grandes limitaciones de un sistema educativo que no ha podido apoyar y acompañar a las docentes en este escenario, un acompañamiento desde las lógicas más pedagógicas y de apoyo para hacer su trabajo. Por supuesto que los recursos que están en las plataformas de los ministerios y los cursos de capacitación son importantes, pero no suficientes. La virtualidad no es la transferencia de la presencialidad, así de una forma mecánica. Es una manera distinta de comprender los procesos educativos, pedagógicos y didácticos. Es una manera distinta de enseñar y aprender, de construir relaciones pedagógicas a distancia. Aun cuando no es un tema abordado directamente en la encuesta, tiene no solo respaldo de otros estudios, sino también está asociado, por ejemplo, a la percepción de las familias respecto de la calidad de la educación. Solo entre paréntesis y a propósito de la intervención que hizo la colega subdecana de la facultad respecto a la salud de los estudiantes, también la salud de los docentes está profundamente afectada. Hay algunos estudios que dan cuenta de esto, pero posiblemente son de los temas que también hay que profundizar. Paso a mencionar dos datos que llaman la atención en la encuesta y que seguramente ustedes ya notaron en la presentación que hizo Pablo. La diferencia entre instituciones públicas y privadas al momento de asignar tiempo a las clases y a las tareas fuera de clase. Las instituciones públicas, como se dijo, dedican menos tiempo a clases, que tal vez es el vínculo directo. Aún a distancia es un vínculo más directo. Y más a las tareas fuera de clase. Y este es un dato complicado porque son tareas fuera de clase que necesitan acompañamiento. Y como hemos visto, una gran cantidad de familias no están en condiciones de hacer este acompañamiento, sea por razones laborales e incluso por niveles educativos. Sobre esto hay bastante información de los estudios sobre factores asociados al aprendizaje. Me refiero al peso que tiene el aprendizaje, la presencia y el acompañamiento de las familias. ¿Qué razones explican esta situación? Este es otro tema que hay que investigar. Seguramente las y los estudiantes que asisten a las instituciones públicas tienen menores condiciones de permanecer más tiempo conectado y las tareas intentan reemplazar el vínculo directo con las y los docentes. Hay casos ahora, un año y más de haber empezado la pandemia, de estudiantes en el sector rural que solamente se conectan una vez a la semana con sus docentes. El otro dato que me parece bien fuerte y que seguramente también a ustedes les llamó la atención es esta percepción negativa de los hogares sobre la calidad de la educación en la virtualidad. Un número muy alto de familias considera que es regular, mala o muy mala. Y esta percepción es alta en todos los niveles, pero es más en las instituciones fiscales que en las privadas. Pero lo que resulta alarmante, y ojo con esto, es el significativo incremento de esta percepción negativa entre ambas rondas de la encuesta.
Es decir, especialmente en la educación de niñas y niños de 5 a 11 años. Esto es, digamos, lo que antes llamábamos primaria, los primeros años. En cuestión de 2, 3 meses, por la diferencia en que se toman las muestras de la encuesta, esta percepción negativa sube más de 10 puntos, tanto en la educación pública como en la educación privada. Estos datos están diciendo en voz alta que algo está fallando, más allá de las otras condiciones del escenario y de que las niñas y los niños pequeños están profundamente afectados junto con sus familias, como se ve en los datos sobre salud mental. Pero estos datos están diciendo que no estamos haciendo lo que necesitamos para revertir o por lo menos neutralizar esta situación, que si sigue esta tendencia puede llegar a una situación imposible de imaginar y podría ser, o de hecho ya lo está haciendo, causa del abandono escolar. Recuerden que hay un tema que es bien fuerte en las razones por las cuales especialmente los adolescentes se quedan. Es el sentido que tiene para ellos el aprendizaje y este es probablemente uno de los aspectos más fuertes en esta pandemia. Problema adicional que menciona la encuesta, que también hizo referencia a Pablo, es que si bien se registra un porcentaje alto de estudiantes que mantienen el vínculo con el sistema educativo, y eso yo no sé si es que la encuesta da cuenta de eso. Una cosa es permanecer conectado en el tiempo en que se requiere, otra cosa es conectarse una vez o 2 veces a la semana, pero bueno, la encuesta dice que el 90% de estudiantes mantienen este vínculo, o sobre el 90%. Sin embargo, también menciona que hay más de 100,000 estudiantes de 5 a 11 años que están excluidos de la educación. No es que han desertado, es que han sido excluidos, que es el término más propio. Y este número casi se duplica al hablar de los adolescentes. Si sumamos estos dos datos, estamos hablando de 300,000 estudiantes ecuatorianos que están fuera del sistema. Un número que se añade a los miles de estudiantes que ya estaban fuera del sistema antes de la pandemia, en especial en el nivel de secundaria alto. Estos datos están documentados por las propias cifras oficiales. Yo voy cerrando con algunas lecciones y desafíos de la pandemia en el campo de la educación y empiezo señalando que la reinserción y permanencia de los estudiantes en las escuelas es hoy un desafío y una tarea de la mayor urgencia. Tener información como la que está proporcionando la encuesta, reconocer el problema de parte de los actores involucrados, empezando por los propios niveles de gobierno, son requisitos para actuar. Y este es un tema en el cual UNICEF tiene mucho trabajo en relación a movilizar un conjunto de actores en el territorio para que este pueda ser asumido o pueda ser asumida como una tarea que le compete a la sociedad con actores específicos y con tareas específicas. Y aquí nuevamente el valor de la información. Un segundo gran desafío es de repensar el currículo para poner el foco en el desarrollo de capacidades y en los aprendizajes relevantes. Este no es un tema nuevo, son temas que venimos discutiendo desde hace muchos años, pero la pandemia ha vuelto a poner este gran reflector y se necesita partir del reconocimiento de la diversidad de los estudiantes, de las familias y por supuesto de los docentes. La diversidad de los territorios demandan respuestas diferenciadas, de igual calidad, pero propias, para apoyar la formación educativa que contribuya a la recuperación económica, al desarrollo inclusivo. Un currículo no puede seguir entendiéndose como el acumulado de contenidos homogéneos para un universo estudiantil con tantas diversidades, con sueños, con expectativas y también con la necesidad de una educación que sea pertinente, que sea relevante, que pueda dar respuesta a los jóvenes en la ruralidad, a los jóvenes que están en otros sectores, en fin. Un tercer punto, y casi voy cerrando, se refiere a un desafío relativo al reconocimiento del trabajo docente, a su formación, a su autonomía profesional y, por supuesto, la incorporación de las tecnologías. La pandemia ha sido una ocasión para que las propias familias tomen en cuenta lo difícil y complejo que es el trabajo de las y los docentes. Y quienes aquí nos están escuchando y son docentes, incluso del nivel universitario, saben lo que ha significado también en términos de esfuerzos profesionales. En un momento en que han tenido que estar más cerca de la educación de sus hijos, las familias
han comprendido con mayor claridad que se requiere una preparación especializada y que no cualquier persona o profesional puede ser docente. La formación inicial y en servicio de los docentes es una dimensión crucial que pone a las universidades e instituciones formadoras en un lugar privilegiado para incidir en las políticas educativas y formar profesores con capacidades para actuar en los nuevos escenarios de la educación, alineándome con esa imagen que colocaba Alexandra en la presentación anterior. Este cambio no puede reducirse a la inclusión de cursos en el manejo de tecnologías y herramientas informáticas o en la producción de paquetes tecnológicos, de enlatados para que lleguen a todas las escuelas y a todas las instituciones por igual. Esto sería una pérdida de oportunidad en un momento en que se puede dar un salto. Cierro señalando que otro gran desafío entre los varios más que hay tiene que ver con escuelas seguras, con Internet universal. Este es un desafío para la política pública. La nueva normalidad en verdad será otra realidad, para lo cual se requiere políticas de Estado integrales, sociales y educativos. Es necesaria una fuerte inversión para que las escuelas tengan servicios básicos, espacios adecuados, equipamiento tecnológicos e insumos insumos para la bioseguridad. Pero el retorno a la presencialidad no es un problema sanitario, es un problema de política educativa, es un problema pedagógico, es un problema de alinear también alianzas con las familias, con las comunidades, con todos los actores en el territorio. Hoy, el acceso a la conectividad es una condición para el acceso a los otros derechos de educación, por supuesto, a la salud, a la información, al empleo. Una agenda de política que no enfrente estos temas, que no asume esta perspectiva de intersectorialidad, seguramente no podrá resolver esta situación de crisis educativa, de dificultades educativas en un contexto de una crisis mucho más integral. Hay elementos importantes, alentadores, esperanzadores que surgen del sistema educativo. Bueno, tenemos que agarrarnos de esos elementos esperanzadores y de esas iniciativas para aprovechar y generar cambios que puedan asegurar el derecho humano a la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magali, y a cada uno de nuestras asistentes, participantes que nos acompañan en esta tarde. A continuación, les voy a leer todas las preguntas que nos han llegado de nuestro querido público. Y les voy a leer todas para que posteriormente estas sean respondidas cronológicamente de acuerdo al orden de sus presentaciones. Tenemos una pregunta para Pablo y esta dice así: ¿en qué medida influirá la pandemia y las políticas acordadas con el FMI en el bono demográfico de Ecuador? Tenemos una pregunta para Alexandra y dice: ¿cómo se pueden coordinar programas de seguridad social en Ecuador que permitan erradicar las brechas socioeconómicas, especialmente en edades tempranas? Una pregunta para Ruth. Dice: ¿qué políticas se podrían tomar actualmente para reducir el impacto de las afectaciones a la salud ocasionadas por las secuelas de la pandemia en los niños y niñas en el futuro? Tenemos también la pregunta para Magali que dice: ¿qué medidas se pueden tomar para que las limitaciones que ha provocado el COVID en la educación, tanto primaria como secundaria, puedan ser superadas por Ecuador? Muchas gracias, les dejo la palabra entonces. Gracias, Mateo. A ver, el bono demográfico se caracteriza por ser una situación especial en que la población en edad de trabajar, o la población que genera recursos, es mayor a la población dependiente, en este caso los niños, niñas y adolescentes y los ancianos. Entonces, el Ecuador está en ese valle dentro de la evolución de la población y claro, este es el resultado de estos valles no suceden continuamente, o sea, la proyección de la población en el Ecuador es que el bono demográfico se termine más o menos en unos 10 o 15 años. Entonces, claro, la pandemia llega en un momento en el que
los hogares, por una parte, en general, ¿no es cierto?, en promedio, porque el bono demográfico no toma en cuenta las diferencias socioeconómicas. En promedio, los hogares son más fuertes económicamente, tienen más capacidad de ahorro, porque tienen menos dependientes dentro de sí. Entonces, claro, la pandemia puede haber significado cierta fortaleza de reacción económica de los hogares, pero este momento de la pandemia va a durar, o sea, los efectos de la pandemia van a ser de algunos años. Entonces, esta capacidad, este bono demográfico o esta situación especial de la población se va a ir disolviendo y claro, la pandemia, en el caso del Ecuador y creo que de algunos países de Latinoamérica que estamos más o menos en la misma situación poblacional, va a impedir que alcancemos un mejor nivel de desarrollo, aunque, bueno, la palabra desarrollo es muy compleja de definir porque tiene dentro de sí muchas dimensiones, pero al menos podríamos afirmar que esta etapa en la que la economía podía tener la máxima tasa de ahorro se ve debilitada por efecto de la pandemia y por tanto en el mediano plazo no vamos a sentir todos los efectos positivos que tiene el bono demográfico. Antes de terminar de responder, quería agradecer a mis tres contertulias, a Magali, Alejandra y Ruth, por los excelentes y lindos aportes que han hecho a esta discusión. Y claro, ojalá podamos seguir participando en unas futuras mesas para discutir de este tema que creo que es uno de los fundamentales y que no están en la discusión pública ni en las políticas públicas. Gracias. Gracias, Mateo, por la pregunta. Bueno, al hablar de programas de seguridad social, nos estamos enfocando ahí en la parte que es contributiva de la protección social, es decir, los trabajadores y trabajadoras que están dentro de los empleos formales o como los conocemos acá en Ecuador, en el empleo adecuado, ¿no? Como vemos en las cifras, lo que ha sucedido es que hay una precarización de las condiciones laborales de las familias y evidentemente eso va a poner mayores desafíos y mayor peso sobre la parte del no contributiva, ¿no? Que vienen a ser en este caso los programas del bono de desarrollo humano, sumado obviamente a los servicios sociales públicos, ¿no? Entonces vamos a ver esa presión, por eso es importante actuar, digamos, en las dos patas del sistema de protección social, para lograr contener, digamos, a quienes pertenecen a la clase media. Las proyecciones que nosotros vimos sobre el impacto hablaban de una pérdida de la clase media que habíamos ganado en estos últimos 15 años, y esa clase media pierde poder y empieza a pasar hacia la población vulnerable y en pobreza, ¿no? Entonces, en el marco de ello, justamente para poder ir cerrando estas brechas, es importante que las políticas sociales miren el tema de educación, salud, pero también el tema de empleo y trabajo, ¿no? Y ahí es fundamental en este momento, y creo que la crisis está poniendo nuevamente ese debate que lo hemos querido, que se lo ha evadido y se lo ha invisibilizado, que es justamente lo que señalaba Pablo, que es el cuidado, ¿no? La crisis de cuidado que se está viviendo, sobre la cual las mujeres de todas las edades, porque también niñas y adolescentes, están cargando ese peso, ¿no? Entonces es importante que en estos nuevos pactos que debemos construir y que debemos repensar el sistema de protección social, el eje del cuidado sea un eje nodal justamente para poder reconocer ese trabajo que es el que están haciendo las mujeres en este momento y poder encontrar políticas tanto desde la parte laboral como desde la parte social para reconocer ese trabajo, ¿no?
Eso, por ejemplo, es fundamental en la parte de primera infancia. Ahí, por ejemplo, desde UNICEF, todo el tema de promover las políticas de paternidad y maternidad responsable por parte de los empleadores, y ahí el sector privado y el sector público, digamos que son ambos emplean, ¿no?, a la población, tienen que jugar un papel fundamental y reconocer que invertir en eso va a tener réditos para el país, porque se está invirtiendo justamente en cuidar a la infancia y en reconocer ese trabajo. Esa sería un poco la respuesta. Gracias. Sí, bueno, en relación a la pregunta que me realizaron, yo podría resumir o sintetizar las políticas que puedan garantizar la atención sanitaria de niños, niñas y adolescentes en al menos 3, ¿no? Hay mucho que hacer en salud, pero al menos 3 como las prioritarias, ¿no? Como política 1, trabajar y garantizar el acceso a los servicios de salud de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo enfocándonos en los ejes claves de atención de los niños, que son crecimiento, desarrollo, nutrición, inmunización y guías anticipatorias para poder determinar o tener un screening de enfermedades. En este punto, ver como importante también una priorización a las nuevas tecnologías que se van generando en relación a una protección dirigida a una vacuna, incluso para el COVID, en donde ya tenemos resultados iniciales o resultados que se han ido presentando en relación a la posibilidad de una inmunización también a nivel de esta población, ¿no? Tenerlo en cuenta, tenerlo pendiente, analizar la evidencia, tomar las mejores decisiones en torno a la necesidad de esta cobertura en un futuro, ¿no? Este como primer punto, es decir, acceso a la salud. El segundo que me parece importantísimo es la protección a nivel de la salud mental de este grupo de niños y adolescentes, en los cuales se pueda reducir la posibilidad de la generación de trastornos mentales o incluso el agravamiento de algunos de ellos que ya estaban presentes y que probablemente por la crisis fueron mucho más fuertes, y la reducción también en este campo de las secuelas y las consecuencias de la violencia, incluida la violencia de género, y el abandono o las alteraciones que se puedan generar por una movilidad poblacional. Y el tercero que me parece prioritario es generar una política comunicacional que pueda ofrecer a este grupo etario y a los responsables del cuidado de este grupo etario mensajes claves y mensajes positivos en torno a prevención, promoción de la salud, y que además sean mensajes que sean trabajados y manejados con evidencia científica para evitar también tener este tema de las noticias que no son adecuadas, las noticias falsas, y que en ocasiones generan mucho más problemas en relación a la toma de decisiones en salud. Creo que resumiría en estos 3 las políticas. Bueno, creo que la encuesta, los datos de la encuesta dan para mucho. Se pueden ir pensando, y creo que Pablo, supongo que con el equipo ya está dando vueltas de cómo sacarle el mayor provecho, y por otra parte, cómo profundizar en otros estudios de investigaciones que se conecten además con temas que están asociados a los que ya se han presentado. En relación a la pregunta que aborda todo el campo de lo que debería trabajarse en educación, yo quisiera solo mencionar a algunos con el riesgo de reducir. Un primer punto que me parece que es central, tener esta comprensión de que la educación es absolutamente imprescindible en un desarrollo inclusivo. Coincido con Pablo que el término desarrollo da para muchas discusiones, pero pensemos en un desarrollo que ponga en el centro a las personas, que ponga en el centro a los seres humanos, y desde ahí no es posible hablar de procesos de reactivación económica ahora sin que no se considere a la educación como un pilar. Y en este sentido, una educación que esté conectada con los territorios, con las comunidades, con las potencialidades que existen en nuestro país, con las grandes oportunidades que tenemos de desarrollar líneas alternativas también en el campo de la economía, ¿no? Y solamente por mencionar algo. Y esto supone pensar una educación que sea relevante, que sea pertinente, que tenga sentido para las personas, pero que también tenga sentido en el campo del mejoramiento sustantivo de sus condiciones de vida. Ahí yo pensaría también que es importante generar
Ese es un tema complicado. Una movilización que integre el conjunto de actores involucrados en los temas de educación, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Es decir, dar poder también a los actores en el territorio. Creo que pensar la educación como un proceso que le compete a la sociedad en su conjunto, es ahora una oportunidad que deberíamos reactivar, porque también son discusiones antiguas. Y al mismo tiempo, bueno, y antes, en relación a los actores, destacar el papel que puede tener la academia, Pablo y colegas. Creo que esto puede ser bien importante en términos no solamente del conocimiento, sino de las diferentes acciones, políticas, propuestas e iniciativas para el conjunto de campos que en este momento se requiere para la reactivación económica. Y tal vez, como para aterrizar, un plan de emergencia para la educación es indispensable. O sea, es fundamental pensar cómo vamos a asegurar que niñas, niños, adolescentes estén en la escuela, estén estudiando, estén concluyendo y estén aprendiendo lo que se necesita. Y ahí creo que se despliega varias respuestas que son indispensables ahora. Muchísimas gracias por cada una de sus respuestas. Finalmente tenemos una última pregunta que nos ha llegado por parte del público y es dirigida para Pablo Samaniego. Y la persona que nos escribe dice así: me da la impresión de una vulnerabilidad crónica del sistema de salud ecuatoriana que va más allá de la COVID. Al mismo tiempo, creo que hay una ventana de oportunidad provocada por la pandemia para que el gobierno que viene pueda ver la necesidad de un sistema de salud público fuerte y financiado, así como también una salud privada, complementaria y solidaria. En este contexto, ¿qué debemos cambiar pensando en una política de largo plazo para reducir las brechas sobre niños, niñas y adolescentes? Por cierto, excelente información presentada. Gracias, Mateo. A ver, bueno, primero, hubo dos inquietudes sobre dos inquietudes sobre la información y el acceso a la información. Estamos ya colgando en la página web, dentro de la página web del Instituto de Investigaciones Económicas está el ESNIA, el laboratorio que yo coordino, y ahí van a estar ya disponibles las dos bases de datos de la ronda 1 y la ronda 2 con sus respectivos formularios y el diccionario de variables para que cualquiera pueda procesar la información. Y además, esa sería para nosotros lo mejor que muchas personas se interesen en procesar la información, porque de eso se trata, ¿no es cierto? No estamos haciendo, no estamos como el INEG de hace años, que se mantuvo guardadas las encuestas de empleo creo por décadas, por unas 2 décadas al menos, porque querían vender la información o porque pensaban que solo ellos podían analizar. O sea, la política es que los datos van a ser totalmente públicos y van a estar disponibles, la base de datos entera. Con respecto a la pregunta, yo no soy experto en materia de salud. O sea, puedo decir algunas líneas generales, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque estaba haciendo una investigación asociada a que se llama el Estado del Estado, y yo estoy haciendo de ese marco de estudio del Estado del Estado, el estado de la salud y la educación. Y yo tengo cifras, pero evaluadas desde la perspectiva cuantitativa de un economista, es decir, sí, efectivamente han subido de manera impresionante, o subieron hasta el 2017, 2018, de manera impresionante el número de médicos, de enfermeras y de atenciones en el sistema público de salud. O sea, todo eso yo puedo concluir, pero yo concluyo en términos de cuantitativos. Por eso le cedo la palabra a Ruth para que nos diga, ella como médico, cuál es su opinión. Sí, gracias, Pablo. El sistema de salud y el sistema de salud ecuatoriano particularmente es uno de los sistemas más imperfectos cuando hablamos de economías también, ¿no? El sistema de salud ecuatoriano se caracteriza por ser un sistema de salud fragmentado
y un sistema de salud que lamentablemente todavía no prioriza la promoción y prevención de salud y más bien se dirige a trabajar en el tratamiento de las enfermedades. Es decir, todavía estamos manejando el tema de tratar la enfermedad y no prevenir la enfermedad y no tratar al paciente, sino a la enfermedad. Son temas que los venimos discutiendo años en salud. Lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de cambiar un poco este sistema. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta en el sistema de salud es que es un sistema de salud biologista completamente, en el que los determinantes y la determinación de salud se queda muchas veces por los lados. Y, por ejemplo, esto me ha parecido muy interesante porque cuando como sanitario vemos a la salud como un único enfoque, tenemos problemas, ¿no? Porque la salud va ligada a la protección social, la salud va ligada a la educación, la salud va ligada a la economía, la salud va ligada a muchísimos ejes y muchísimas esferas que si no se lo toma como tal, como un conjunto, vamos a tener estos problemas. Creo que esta pandemia ha reflejado las limitaciones del sistema de salud de manera clara, de manera muy brusca, porque justamente los resultados sanitarios que tenemos en la pandemia dan a conocer y dan a ver todos los problemas que se manejan en este punto, ¿no? Sin embargo, creo que hay cómo trabajarlo. El sistema de salud necesita una estructura completa, necesita manejar políticas sanitarias fuertes, necesitamos hacer que el maíz que está escrito en papel funcione, porque no es inventarnos el agua tibia, el maíz está escrito y tiene una complejidad importante, pero tiene objetivos claros que a la final a lo que llevan es a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los ODS. Entonces, la idea del sistema de salud ahorita mismo, ¿qué se debe hacer? Y no para las futuras autoridades que vengan, es una nueva, un ordenamiento y hacer que el sistema de salud del Ecuador, el Sistema Nacional de Salud, actúe como autoridad sanitaria y que maneje la rectoría de la salud como debe de ser, ¿no? Bueno, este es un tema para manejarlo de largo. Sistema Nacional de Salud es complejo, pero bueno, esa es mi apreciación. Gracias. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros asistentes. Únicamente como comentario final, podría decir que estoy seguro que cada una de sus intervenciones ha sido de gran aporte académico, personal y sobre todo social. Con esto me despido y será hasta una próxima ocasión. Saludos y éxitos para todos. Gracias a todos y a todas. Qué gusto. Gracias.